Aquí estamos con Virginia Gawel, nos está hablando del mundo de los sueños. ¿Hay sueños premonitorios, sueños clarividentes, sueños telepáticos? ¿Son todos iguales? No. Una de las virtudes del sueño, del proceso del soñar, es activar en el ser humano lo que se llama la capacidad extrasensorial. La parapsicología es una palabra a veces muy maltratada y manoseada, pero es una ciencia de avanzada en muchos países. Yo, para ser psicóloga, tuve que estudiarla en 5º año de la universidad. O sea que sí, sin duda es una ciencia. Y los fenómenos extrasensoriales tienen que ver con 3 aspectos básicamente, que son la telepatía, que es la coincidencia de contenidos internos entre 2 o más personas. La clarividencia, que es ver algo que está pasando ahora, pero a una distancia tal que los sentidos no me permitirían captarlo. Y la precognición, que sería captar algo que va a suceder en el futuro. Si sucede en un sueño se llama premonición, que es la palabra más conocida. Los sueños pueden darnos información de algo que está ocurriendo a distancia. Muchas personas tienen este fenómeno. Despertarse agitados porque algo terrible está pasando con un ser querido. Eso podría ser un sueño clarividente o telepático si está captando el contenido interno de esa persona. Podría ser un sueño premonitorio si eso ocurre después. En los grupos de sueños con que trabajamos, con los sueños de los propios participantes... Grupos, trabajamos como... Yo cuento lo que soñé, él cuenta lo que soñó. Sí, y además aprendemos el modo de decodificar nuestros propios sueños, y se decodifican grupalmente, en personas legas que no necesariamente sean terapeutas. Es sumamente interesante una serie de fenómenos. Una de ellas, por ejemplo, hoy revisando sueños, porque esta noche nos reunimos, veía que hay 2 personas, esto se ve muy a menudo, han soñado lo mismo. Los sueños son recurrentes. No, han soñado lo mismo entre sí, pero estas personas solo se encuentran en el taller, o sea que no son personas que sean amigas siquiera. Pero han soñado lo mismo, esta noche se los voy a leer. Es realmente notable, pero esto sucede. ¿Y te cuenta sus sueños? Sí, absolutamente. Sí, los cuento. Yo como terapeuta sí le cuenta. Les presto mucha atención a mis sueños, son parte de lo que me orienta en la vida. En este momento hay inclusive una línea de investigadores de sueño de orden médico. Hipócrates tiene un tratado sobre sueños, uno de sus escritos, Hipócrates, y los estudios de Hipócrates se han rescatado para seguir la línea de el sueño como herramienta de diagnóstico orgánico. Herramienta de diagnóstico orgánico. Es decir, hay una médica americana que se llama Patricia Garfield, que lo que investiga es cómo las personas tienen sueños que le avisan que se van a enfermar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno está durmiendo no tiene estímulos desde la afuera, y los pequeños estímulos del propio cuerpo se sienten como algo sobredimensionado y están informando de que algo no anda bien, pero de un modo simbólico la mayoría de las veces. Muchas veces informan de que hay un órgano que no está funcionando bien, muchas veces aparece el diagnóstico e inclusive el modo en que se tendría que hacer la curación. ¿Podría dar un ejemplo? Por favor. Mi madre el año pasado fue operada del corazón. El día en que la acompaño al médico, le pregunto, como es mi costumbre, ¿soñaste algo? A mi madre. Tenía que resolver el problema sí o sí, porque desde más de 30 años tenía taquicardias galopantes, en cualquier momento. Y mi madre, que es muy sabia y muy simple, me dijo, sí. Qué lindo eso que acaba de decir. Muy sabia y muy simple, un ser extraordinario. Me dice, sí, soñé que venían desde donde vivíamos antes, en el campo, yo me crié en el campo, venían galopando unos caballos seguidos por unos jinetes, por unos carros negros, y era muy feo eso, y los caballos entraban al campo donde nosotros vivíamos y con el pecho cortaban el alambre y entraban a una laguna de agua muy limpia, y yo decía mi madre, se salvaron. Cuando entramos al médico, era su latido, claro. La taquicardia galopante. Claro. La curación de mi madre se dio por el corte de un nervio que ella tenía además congénito. Ese fue el alambrado. Ese fue el alambrado con el corte a la altura del pecho. ¿Cómo el sueño estaba hablándole de su taquicardia galopante con los caballos? ¿Cuál era el problema y cuál era la solución? ¿Quién lo sabe? Si mi madre tiene información, pero no demasiada al respecto. El inconsciente lo sabe. Algo de adentro es médico, es terapeuta, es sabio. El inconsciente es algo sabio. Son macanas populares cuando alguien dice, bueno, no te acuestes con la panza llena. Recién comiste y te vas a dormir. No te acuestes porque vas a soñar. Algo de eso ¿Son macanas populares esas? No, algo de eso hay.
si volvemos a la idea anterior de Hipócrates y compañía, la digestión en su proceso fisiológico va a producir sensaciones. Y esas sensaciones se van a traducir como sueños, y esos sueños probablemente, si las sensaciones son dolorosas, sean sueños turbios, sueños tipo pesadilla. Para algunos los sueños son bárbaros porque uno a veces se reencuentra con gente o ya fallecida, gente muy querida nuestra. Sí. Y es bárbaro, decís, hoy me encontré con mi mamá que hace tanto tiempo que se fue, o me encontré con un amigo que ya no lo veo nunca más. Una parte de lo que son los sueños es su función terapéutica, reparadora. Hay sueños que las personas cuando los cuentan dicen, fue antes y después de ese sueño. Hay personas que resuelven, ¿no? Sí, determina la vida, superan un miedo en sueños y nunca más temen a eso, o cierran un proceso de duelo al soñar con el ser fallecido. Honestamente, no estamos en condiciones de afirmar que eso sea solamente imaginario. No podemos decir que esa comunicación no sea inclusive real. ¿Quién puede afirmarlo? Es una buena pregunta para empezar un programa. Sí. Digo, ¿desde qué edad uno sueña? ¿Desde chiquitito? Pareciera ser que se sueña inclusive en la panza de la mamá. ¿Y qué soñamos? Si no tenemos ¿Quién sabe? recuerdos. Sí. Quizás estamos procesando en parte lo que estamos percibiendo. La psicología transpersonal toma inclusive las experiencias perinatales alrededor del nacimiento. Entre ellas lo que nos pasa dentro de la mamá, en la panza de la mamá, eso que vivimos como bebés en panza de mamá y las emociones de nuestra madre hacia nosotros y demás, nos marcan en parte de nuestro psiquismo posterior. Sueñan los animales aparentemente por su fisiología, y el ser humano sueña siempre. Los niños tienen sueños muy vívidos, porque están menos contaminados que nosotros. He sido testigo de animalitos domésticos, o sea, los perros, gatos y las cosas que uno convive con todo el sentimiento. Bueno, sí, ¿por qué no? Sí. Sí, sí. Hay personas que tienen recuerdos desde muy pequeños. Yo tengo recuerdos del año y medio, 2 años de edad, algunos recuerdos sueltos. ¿Cómo era? Tengo recuerdo de lo que era existir sin palabras, que me pasaran cosas sin no poder explicarlas porque yo no sabía hablar. El niño entiende mucho antes que pueda hablar. El proceso de comprensión del lenguaje es anterior, y el niño sueña, pero no nos lo puede explicar, salvo torpemente quizás. ¿Qué sueña? No sabemos. Quizás sueña parte de lo que recibimos durante el día, pero hoy en día tampoco estamos en condiciones de negar que quizá tengamos recuerdos de otros que hemos sido en otras vidas. Hay mucha farsa y mucha imaginación respecto de las vidas pasadas. Hay mucha mentira. Yo creo que sí. Sí. Pero sí es cierto también que hay investigaciones muy concretas que nos hablan de que, sobre todo, por ejemplo, hay niños que dicen, yo tengo otro papá, tengo otra mamá, tengo un marido, vive en tal lugar, se llama así, se lleva el niño a ese lugar y esa persona existe. Y el niño ve una foto y dice, ese fui yo. Esto existe. Hay un médico que se llama Jan Stevenson, que ha investigado muchísimos casos, psiquiatra. Eso es más contundente que la terapia de vidas pasadas, inclusive. Memoria extracerebral. Es una memoria que no corresponde a esta vida, a esta identidad. ¿Y qué facultad tienen esas personas? En principio, recordar algo que no corresponde a este cerebro que nació en la panza de la mamá, que es esta que tengo ahora. ¿Y por qué lo siente ese niño y no lo sentimos nosotros? ¿Quién lo sabe? Muchas veces esos niños tienen algo pendiente por resolver. Es notable que parte de los fenómenos que se observan en esos niños es marcas en el cuerpo, marcas de nacimiento. Marcas de nacimiento con forma de cicatriz o de mancha que corresponden con la marca mortal, la marca del efecto mortal que produjo la muerte, valga la redundancia en este momento de la frase, de la persona que dice ese niño. ¿Esas personas que nacen con manchas? No siempre será así, pero en los niños que investigó Jan Stevenson, muchos de ellos tienen marcas de nacimiento que se corresponden con las marcas de donde fue herido o quemado o lo que fuere la persona que falleció y que el niño dice haber sido. Quizás algunos de nuestros sueños, sobre todo ciertos sueños recurrentes y muy vívidos, corresponden a esto de la memoria extracerebral. En este momento no podemos negar esto, no podemos afirmarlo, pero no podemos negarlo tampoco. Hay una parte de la realidad de nuestra mente que es muy superior a lo que el intelecto hoy por hoy puede decir. ¿Le tienen miedo a los sueños? No les tengo miedo, les tengo mucho respeto. Creo que es un modo de mirar para adentro, de guiarse, para tomar decisiones, para comprender qué nos pasa. Y básicamente
al poder tener contacto con los propios sueños y todo lo que sucede en el mundo interno, uno empieza a tener una confianza que tiene que ver con el tener dentro de sí aquello que decide, que guía, que orienta. Hay una tribu en Estados Unidos de nativos que se llaman Ojibwe, que ellos dicen que tienen dentro de sí el gran hombre, la gran mujer, el amigo le llaman también. Quien empieza a trabajar con sueños normalmente empieza a tener otro tipo de autoconfianza, que es, mi intelecto podrá no saberlo, pero dentro de mí hay algo que sabe. Y los sueños son uno de los caminos para conectarse con eso que sabe, la inteligencia del inconsciente. Usted nos contó que su infancia estuvo en un ámbito rural. Sí. Aquellos que viven en geografías diferentes o contrastadas, digo, ciudad, campo, ¿sueña lo mismo? ¿O hay un entorno que nos ayuda o nos ayuda a elaborar cosas diferentes? Hay una matriz de conflictivas que es muy parecida en los seres humanos, de una cultura y de otra, de un tiempo y de otro. Ajá. Quizás la escenografía cambia, pero los conflictos son los mismos. Los conflictos quizás Las no son tan diferentes. Es decir, que el problema que alguien tiene con su PC en Buenos Aires, otro lo tendrá con su tractor. Las penas de amor no son muy distintas en un tiempo que en otro, en una cultura que en otra. Va a variar la escenografía. La gente llora y se ríe de las mismas cosas. Probablemente sí, quizás el ciudadano tenga más defensas y más desconfianzas. Y quizás la persona que está más en contacto con la naturaleza le resulta más natural que sean importantes sus sueños. En el campo, y ni que hablar de tribus nativas, tribus de aborígenes de distintos lugares, los sueños son tema importante a nivel social. En algunas tribus es el tema de la mañana, porque no se sueña para uno solo, se sueña para la tribu, dónde vamos a ir a cazar, si hay peligro de una peste, si puede haber un temporal. En Roma, sin hablar de tribus, en los tiempos de los emperadores, si alguien tenía un sueño que consideraba de utilidad social, tenía dónde ir a declararlo y se le prestaba atención. Lo mejor para usted, muchas gracias. Igualmente.